Yo creo que en el 2024 que estamos, desde el 78, ha pasado ya unos cuantos años, décadas, para que hayamos aprendido muchas cosas. Y entre otras, lo que es la política, lo que es este régimen. Es triste que todavía haya gente, mucha, la mayoría, que creen en los partidos políticos. Y me da igual el color. Me da igual el color. ¿Por qué? Porque no gobiernan ellos. No gobiernan. Y lo tenemos que tener claro. ¿Existen las puertas giratorias? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo. Le llega Iberdrola al presidente de turno, le dice, oye, para mi empresa me conviene esto, esto y esto. A ver qué puedes hacer, ¿no? Que tú tranquilo, cuando tú dejes la carrera política, te vienes con nosotros y te ponemos de consejero. Es un ejemplo muy sencillito que todos sabemos y ¿qué pasa? O sea, que lo hemos vivido en este régimen democrático. Bueno, eso lo hace una empresa grande, pero una empresa, ya está, nacional y punto. ¿Qué pasaría si te llega gente que controla las finanzas de todo el mundo, que controla la industria farmacéutica, la industria armamentística, la industria del entretenimiento, los medios de comunicación, el sector energético, en breve ya el sector primario si no se hace nada? ¿Qué creéis? Que los políticos van a decir, no, yo miro por mi pueblo, por favor, no, yo miro por mi pueblo. Y los otros van a decir, vale, pues venga, es verdad, no pasa nada, eres un político honrado. Es que de verdad, pensar así es que denota directamente que no se piensa. Es que no se piensa. No podemos caer en esto, seguir cayendo en esto. Y aunque te salga un partidito verde que te diga las cosas que tú quieres escuchar, pues evidentemente no. Y es de lógica. ¿Por qué? Mirad, por ejemplo, en el 2019, 6 meses antes de la pandemia, perdón, BlackRock duplicó sus acciones en A3 Media y las mantuvo en Mediaset. ¿Creéis que va a haber un partido político que esté en contra de los intereses de este gobierno mundial y les lleven a debates o les saquen en entrevistas o cosas así a un partido que está en contra de sus intereses? ¿De verdad lo pensáis? Por mucho que digáis, pero es que cuando van estos les ponen a parir, les hacen preguntas trampa, les intentan pillar, no sé. Que no. Hay muchos partidos que ojalá les hubiesen llevado tanto a los medios de comunicación. Aunque fuese para criticarles, pero por lo menos se oiría. Se oiría lo que tienen que decir. Como se suele decir, llámame tonto y dame de comer. Pues esto es lo mismo. Con Vox pasó lo mismo. Partido de repente que sube como la espuma. Todos los medios aparentemente están en contra de él. Por lo menos los grandes medios. Y aparecen todos. ¡Qué casualidad! Y además con un programa y con un discurso que ya hay otros partidos que llevan muchísimos años diciéndolo. ¿Por qué no salen esos partidos? ¿Y si sale este? Pues muy simple. Porque estos partidos salen pues para decirle a un determinado sector de la población lo que quiere escuchar, porque ya se ha salido del bipartidismo, porque en esos ya se han dado cuenta. Pero claro, si sales del bipartidismo y te metes en esto, pues estamos otra vez. Has dado un paso para adelante y uno para atrás. No hemos avanzado absolutamente nada. Olvidaos, no ningún partido político de los que están en el Congreso van a mirar por nosotros.
El sistema lo tiene ahí pues para que cada ciudadano se sienta representado. Y si un ciudadano se siente representado, es más difícil que se rebele, porque siempre tiene la eterna promesa electoral de que cuando su partido gane, porque él va a votar cada 4 años, le va a solucionar y va a hacer lo que él cree que es mejor para sus intereses y el del país. Pues eso es, no sé, vivir en un cuento de hadas. Yo creo que ya de verdad hay que espabilar un poquito, porque ya tenemos unos cuantos años este régimen que nos ha destruido en muchos sentidos. Ya lo explicaremos en la segunda parte de este vídeo, lo que ha pasado. Entonces, hay gente que gobierna, y no son los políticos. Hay gente que gobierna, es un gobierno mundial que no lleva 2 días, es un gobierno mundial que lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo, y que tiene muchos satélites trabajando para él. Y ahora vamos a hablar aquí uno de los satélites. Si yo, por ejemplo, os nombro Simón Bolívar, San Martín, Manuel Belgrano, Carlos María Alvear, Francisco de Paula Santander, José Antonio Páez, Bernardo O'Higgins, José Prudencio Padilla López, Bernardo Monteagudo, José Matías Zapiola, Pedro de Braganza, Tomás Alexander, Rafael de Riego, Miguel Hidalgo, José María Morelos. Estos tienen varias cosas en común. Una de ellas, lucharon a favor de la independencia de los territorios españoles en Hispanoamérica. Prácticamente todos fueron militares, mejor dicho. Pero hay una cosa que les une, y es que pertenecieron a logias. Las dicen las mirandistas, Lautaro, masónicas, primas hermanas. Olvidaos, no caigáis en ese despiste. Todos masones. ¿Creéis que es casualidad? Porque, a ver, es que cuando se habla, por ejemplo, de masones, no estamos hablando de China, que son 1.500 millones. Y dices, joder, es que si se empiezan a mover, habrá chinos por todos los lados. No, aquí se supone que hay muy poquitos. Pues es que, por probabilidades, es muy, 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 muy difícil que la mayoría de los mal llamados libertadores fuesen masones. Hay muy pocas probabilidades. Pero bueno. Seguimos. Este, por ejemplo, es un comentario que... Porque es que fue así, pero para que os vayáis haciendo una idea de lo que pasa y de cómo es esta gente, ¿no? Entre 1834 y 1835, la chusma, atizada desde las logias, que lanzaron el bulo de que los frailes habían envenenado las fuentes, asaltaron numerosos conventos y asesinaron a sus moradores. Esto se va a ir repitiendo un poco en la historia. Vosotros diréis, ¿este comentario así suelto? Sí, pero porque se va a ir repitiendo. Álvarez Méndez, que se hizo llamar Mendizábal, radical y, por supuesto, masón, dispuso entre 1837 y 1841 la extinción de las órdenes religiosas y la incautación sin compensación alguna de sus bienes por el Estado. Siempre se está repitiendo. El modus operandi se va repitiendo. En la Revolución Liberal de 1868 tenemos a Espartero, a Narváez, a O'Donnell, a Serrano y a Prim, además de otros generales. Pues adivinad qué eran estos. Masones. En esta época tenemos también a Amadeo de Saboya, que por supuesto también es masón y antipapista, hijo de Víctor Manuel II de Cerdeña, que en ese momento se hallaba en guerra con Pío IX, cuyos estados pontíficos usurpó.
y fue llamado por las Cortes y por el general Prim para convertirse en el nuevo rey de España después de haber derrocado el reinado de Isabel II. Bueno, luego hacemos un breve repaso. Nos vamos al 14 de abril del 31. Se proclama la Segunda República. Y en un comentario que hace en un artículo, Fernando Paz lo resume muy bien. Dice: las logias mostraron su júbilo abiertamente considerando el nuevo régimen como suyo. Pues vamos a entrar un poco en esto. Para que nos hagamos una idea de la influencia masónica en aquella época y en ese gobierno, de los 470 diputados de las primeras Cortes, 160, los de 160, según las logias Villacampa, Florida Blanca y Resurrección de la Línea, afirmaron que había 160 diputados masones. Y había 5.000 masones. En teoría, había 5.000 masones en España en esa época. Pues tenían la capacidad, 105.000, de tener la tercera parte. Yo creo que no está mal, ¿no? Esto es como lo de las probabilidades que hemos hablado antes. Bueno, yo la verdad es que no sé, no es... En fin, bueno. El socialista y masón Vidarte, en sus memorias, escribió lo siguiente. Dice: antes de empezar la discusión, los diputados masones recibimos a manera de recordatorio una carta del Gran Oriente en la que marcaba las aspiraciones de la masonería española y nos pedía el más cuidadoso estudio de la Constitución. En agosto de 1931 se celebraron una serie de reuniones entre diputados masones de distintas formaciones políticas para fijar criterios unitarios de acción política contra la Iglesia. Una de las medidas que se trataron fueron la de una escuela única, neutra y obligatoria, la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras y el sometimiento de las nacionales a la ley de asociaciones. Bueno, para buscar la fraternidad, la libertad, pues no lo veo yo, no lo veo. Un mes después, la Gran Logia Española acordó enviar una carta a Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y por supuesto masón, en la que se comentaba con satisfacción cómo algunos de los puntos acordados en dicha gran asamblea habían sido ya recogidos en el proyecto de Constitución pendiente de aprobación, añadiendo: celebraríamos que usted se interesase para que fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el primer Parlamento de la República los demás puntos de nuestra declaración que aún no han sido aceptados. El 9 de diciembre de ese mismo año se aprobó la Constitución, lógicamente, en la que la masonería cobra gran importancia, o mejor dicho, ha cobrado gran importancia. Pues acabe alguna duda, en el boletín número 8 de la Gran Logia Española decía así: no es ningún secreto que la francmasonería domina poco menos que en su totalidad al gobierno provisional, así como los altos cargos. Y así seguirá siendo en el futuro, puesto que, salvo excepción, todos los jefes de gobierno fueron en grado variable miembros de la masonería, como Azaña, que más tarde sería presidente, en el 36, Lerroux, Martínez Barrios, Samper, Portela Valladares y Casares Quiroga, por no hablar de la cantidad de generales que se afiliaban a la masonería en esos años, ¿vale? Como López Ochoa, Batet, Miguel Cabanelles, Núñez de Prado, Riquelme o Martínez Monge. ¿Tienen influencia o no tienen influencia? Pasamos a la Constitución del 78, que fue redactada por ellos. Y el que no se lo crea, pues que se coja internet, que ponga Constitución del 78 redactada por masones. Y el primero o segundo resultado va a salir un enlace de una logia de Granada, donde pone la fotito de los 7 con nombre y apellidos y se sienten muy orgullosos de haberla redactado. Y esto, lógicamente, como he dicho antes, no solo pasa en España. Por ejemplo, en Francia, según Abad Gallardo, arquitecto municipal y exmasón venerable maestro de grado 12,
Afirma que en Francia hay un 35% de diputados masones en la Asamblea que pertenecen a la organización secreta Fraternidad Parlamentaria de corte absolutamente transversal y que influye decisivamente en la aprobación de las leyes. Por otro lado, Maurice Colliet, médico francés que estuvo 25 años en la masonería como venerable maestro de grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, aseguró que los diputados y senadores masones de derechas y de izquierdas votaron como un solo hombre la ley sobre el aborto francesa de 1975, que previamente habían ayudado a elaborar en distintas logias, y que los principales gobernantes de la época estaban bien rodeados por nuestros hermanos 3 puntos. Lo de 3 puntos es como decir masones, porque es en su firma siempre le añaden 3 puntos, que es en forma de triángulo, 3 puntitos, que eso quiere decir pues que eres masón. En Italia, por ejemplo, ¿qué pasó con la logia P2 o Propaganda Due? Pues que se convirtió en un estado dentro del Estado, en un grupo de presión capaz de mover pues todos los hilos del poder. De hecho, entre sus 1.720 miembros había 3 ministros en ejercicio, el jefe del Estado Mayor de Defensa, los jefes de los servicios secretos, 44 diputados, 24 generales y almirantes de los 3 ejércitos, 9 generales de los carabineros, 5 generales de las finanzas, 2 generales de la policía, cientos de oficiales superiores, el secretario nacional del Partido Socialdemócrata, el jefe del Grupo Socialista en el Parlamento, el director del Corriere della Sera, que es el diario de mayor tirada ahí en Italia, el director del telediario de máxima audiencia de la RAI, 18 magistrados, 63 funcionarios ministeriales, empresarios, etcétera, 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 etcétera. Pero como hubo un escándalo de una llamada de la mafia que les relacionaba directamente con ello, bueno, pues que era como que muchos mafiosos se habían pasado a la P2 y saltó la liebre. Entonces, para que veáis que esto no es cuestión de conspiración, es que está pasando, ha pasado, pasa y pasará. Y además recordemos que cuando los masones llegan al grado 29 del rito antiguo y aceptado, siendo uno de los mayoritarios dentro de las logias, en este rito rechazan expresamente a Cristo. Tienen que pisar 2 veces, uno con cada pie, el crucifijo. Y además se invoca, a modo de consagración, la protección de Baphomet, Dios de la luz. ¿Vale? Como les llaman ellos, Dios de la luz. Vamos, Satanás de toda la vida. Entendéis por eso de la inquina, ¿no? La inquina, y todavía queda. Lo de la inquina hacia la iglesia y bueno, todo lo que tenga que ver ahora ya con España. Tenemos que pedir perdón por haber sido estandarte de la catolicidad en medio mundo. Les molesta, claro, si un jefe les molesta, claro, es normal. Satanás. Nos vamos un poquito más a la actualidad. Y en el 2015, estos son noticias que tenéis en internet, lo podéis ver, En 2015, la propia masonería española presumió entre sus miembros de haber sido invitada formal y públicamente al Senado. Así lo recogen en el boletín que envían semanalmente desde la Gran Logia de España. Los masones españoles destacaron que lo vivido en la Cámara Alta supuso una jornada histórica para ellos. El pretexto fue el acto de homenaje por el Día de la Memoria del Holocausto. El que quiera entender, que entienda. En el 2016, otro titular dice: la Gran Logia de España ha renovado el acatamiento de los miembros de la masonería a la Constitución española durante su 35ª Gran Asamblea Ordinaria y ha aprobado una resolución de gratitud a España por el amparo y protección ininterrumpida que, según ha expresado la organización en un comunicado, ha brindado al colectivo. Yo no sé cuántos colectivos hay en España que tengan ese amparo y esa protección ininterrumpida. Ni que les inviten al Senado, no sé, no lo sé, no sé cuántos habrá. Más vale que invitasen a los que representan los ganaderos, que creo que saldríamos todos ganando. Y si ya les procuran esa protección ininterrumpida, ya
Sería fantástico, ¿verdad? Pero va a ser que eso no va a ocurrir. Marzo del 22. Chema Oleaga, senador del PSOE, logró el primer puesto en las elecciones celebradas dentro de la Gran Logia de España, consiguiendo 376 votos de un total de 813. Adolfo Alonso, abogado y también vinculado al PSOE, quedó el tercero consiguiendo 81 votos. 5 de octubre del 22. La Gran Logia Femenina asiste a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Senado. Otra vez volvemos al Senado, en la que por primera vez se reconoce a la masonería como víctima del régimen franquista. Da la sensación de que esta ley de memoria democrática se ha redactado en el mismo sitio donde se ha redactado la Constitución de 1931 y la Constitución de 1978, ¿verdad? Es que tiene toda la pinta, toda la pinta. Así lo cuentan ellos mismos, ¿eh? La Gran Logia Femenina de España fue invitada a asistir a los debates previos a la aprobación de la ley. También fueron invitados varios representantes de la Gran Logia de España. O sea, hombres. La masonería no tiene cuota de género. La tenemos los demás. Las empresas, todos tienen que tener cuota de género. La masonería no, la masonería es como de vosotras ahí y nosotros aquí. Es curioso, curioso. Con quienes compartimos esta histórica jornada. En el artículo 3, párrafo 1, sobre quién se considera víctimas, dice: las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas. Aquí paro. ¿A qué creencias religiosas se refiere? ¿A las de adorar a Satanás? Porque desde luego los que adoraban a Dios, los católicos de esa época que fueron perseguidos, no parece que ni hayan sido invitados al Senado, ni nada por el estilo. Ni son víctimas, por supuesto. Por supuesto, porque eso de que estén matando cristianos, miles de cristianos todos los días en el mundo, eso no son víctimas. Los que mataron, tanto religiosos como laicos en España durante la República, la Segunda República, esos no son víctimas. Tenedlo claro, esos no son víctimas. Pero ¿por qué se consigue decir que la masonería fue víctima? ¿Por qué? Porque son los que mandan. ¿No os dais cuenta? Antes eran más descarados. Ahora menos, porque bueno, ya con lo de Franco, pues aprendieron. Dijeron, bueno, vamos a ser un poquito más discretos. Ya no van diciendo abiertamente tantas cosas, ¿no? Pero los que mandan son ellos. Bueno, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas. La sociedad teosófica creo que fue Elena Blavatsky en Nueva York quien la fundó, que por supuesto esta mujer también fue bisnieta de un masón. Y además, ya sabemos que las sociedades teosóficas comparan, por ejemplo, a Buda con Jesucristo, o sea, Buda con Dios. Bueno, sin comentarios. Sigo. Para la represión de la masonería, el régimen franquista creó un tribunal especial, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que abrió más de 8.000 expedientes contra personas acusadas de pertenecer a la masonería, a pesar de que en toda España había unas 5.000 como máximo. Yo, desde luego, por 5.000 personas no sé, no abro un ministerio ni un tribunal. No, yo no, pero bueno, no sé. Franco sí lo hizo. Con esta ley se ilegaliza el régimen franquista. O sea, fijaos, quien redacta estas leyes, o sea, no tiene otra cosa mejor que hacer que ilegalizar un partido de un señor que ya ha muerto, que es Franco, que acabó hace casi 50 años, o sea, 49 años, y es a esto a lo que se dedican. Claro, habrá que tener contento a los jefes, pero
pero vamos, que creo que se puede invertir en el tiempo en otras cosas. Más que nada porque a mí me molesta que con mis impuestos se pague este tipo de cosas. Sinceramente, a mí me molesta. Yo no quiero. Es que no lo quiero. No sé. En fin. Bueno, sigo. Así como sus tribunales y sistema judicial, lo que representa un hito histórico en nuestro país. Bueno, un hito histórico, pero claro, o sea, para una minoría. Es que como estamos en un gobierno, o sea, tenemos un régimen que gobierna para las minorías, pues bueno, pues así nos va. Así nos va. Espero que algún día, cuando los españoles seamos menos en España, que no va a ser dentro de mucho, pues a ver si de verdad empiezan a gobernar para nosotros cuando seamos minoría. Porque veo que de momento se ocupan de unas cosas que yo no sé si esto a los agricultores, a los autónomos, a las familias, a las empresas, todo esto, les habrá servido mucho este hito histórico. Yo de verdad que cada vez entiendo menos las cosas. Es que no lo entiendo. En fin. Sigo, porque ayuda a devolver la dignidad y hace justicia con todos aquellos que sufrieron la dictadura franquista, como es el caso de las masonas Clara Campoamor y Carmen de Burgos, o de los masones Antonio Machado y Luis Companys, tantos otros que en unos casos pagaron con su vida y en otros con el exilio. Ay, Dios. Bueno, antes de hablar de Companys, a quien llama a esta gente víctima, vamos a hablar un momento, vamos a pasar así por encima por un suceso que pasó en Barcelona en 1909, que hubo una crisis brutal, que fue conocida como la Semana Trágica. Esto pasó porque el acoso de las tribus rebeldes del RIF a las tropas del protectorado español obligó al gobierno español a enviar refuerzos armados a Marruecos. El desastre que hubo en el Barranco del Lobo, donde cayeron 150 soldados españoles y varios centenares resultaron heridos, fue decisivo para que Antonio Maura ordenase que una unidad de las tropas de refuerzo que debían embarcar hacia Marruecos estuviese compuesta por reservistas catalanes. Entonces ahí se montó una interesante, ¿no? Entonces, durante el embarque de las tropas de refresco en el puerto de Barcelona hubo protestas que fueron creciendo conforme llegaban a la ciudad las noticias, ¿no?, sobre la derrota de los soldados españoles en Marruecos, hasta desembocar en una huelga general convocada por Solidaridad Obrera el 26 de julio. ¿Por qué os digo esto? Ya que al principio fue una huelga pacífica y aceptada por las clases medias, acabó convirtiéndose en una verdadera batalla campal. Los insurrectos asaltaron las armerías y se enfrentaron a las fuerzas militares. Más de 60 colegios religiosos, iglesias y conventos fueron pasto de las llamas. Claro, tú dices, ¿qué tendrá que ver lo que está pasando en Marruecos? Vale, enviaron unos soldados, pero ¿por qué siempre acaban siendo víctimas los de siempre, las verdaderas víctimas? ¿Por qué? Joder, es que siempre es curioso, ¿no? Fijaos si se lió gorda, que hubo más de 1500 detenciones y 17 condenas a muerte, pero bueno, que luego se cumplieron solo 5. Pero aquí va. La ejecución que mayor indignación levantó fue la de Francesc Ferrer y Guardia, director de la Escuela Moderna, inspirador de otros centros anarquistas en Barcelona, a quien se consideró el instigador de todo lo ocurrido en la Semana Trágica. Y ahora vais a entender por qué fue las iglesias, los colegios religiosos y conventos pasto de las llamas. Ahora lo vais a entender. Si nos vamos a la web de la Logia Blasco Ibáñez, en masoneriavalencia.com, nos dice lo siguiente: el pasado 15 de octubre, nuestra respetable logia recordó especialmente al hermano Francisco Ferrer y Guardia, que fue fusilado el 13 de octubre de 1909 en Barcelona.
El hermano Ferrer y Guardia fue miembro con el nombre simbólico de Cero, de la respetable logia La Verdad de Barcelona. A que ahora entendemos un poquito mejor por qué empieza porque mandan unos militares al RIF y acaban quemando colegios religiosos, iglesias y conventos. Pues parece que se aprovechó, ¿verdad? Se aprovechó bastante. De hecho, en la mañana del 13 de octubre, en los fosos del castillo de Montjuïc, donde se cumplió la sentencia de muerte a este loco, en la finca Mas Germinal, se llama así, Mas Germinal, que era de él, se hallaron 2 circulares en las que el líder anarquista abogaba por la expulsión y exterminio de todas las comunidades religiosas, el derribo de las iglesias y la confiscación de los bienes eclesiásticos, entre otras medidas. Luego, por ejemplo, por no hablar de cosas que pasaron allí, de las momias del convento de los capuchinos que exponían en las calles para mofa y sorna. Incluso algunos bailaron con las momias, como Ramón Clemente García. Que yo no digo que este sea masón, no tengo noticia de que fuese masón. Pero el que instigó, el que se le acusaba de instigador, sí era masón. Y fijaos lo que tenía, las circulares. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que la logia femenina cataloga como víctima. El señor Companys, fue ministro de Marina de España en el 33 y presidente de la Generalitat de Cataluña desde ese mismo año hasta el 39. Y en este periodo proclamó un Estado catalán dentro de la República Federal Española. Como presidente de la Generalitat, había 6 campos de concentración, que se puede decir que era de concentración, de trabajo forzados y de exterminio, todo a la vez un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en el campo número 3, situado en Omels de Nagaya, creo que se dice, ahí asesinaron a 21 presos por negarse a hacer el trabajo en unas condiciones infrahumanas. Esas mismas condiciones que provocaron muchísimos más muertos, claro. Pero bueno, había 6. Bueno, que se podría decir 8 porque había 2 que tuvieron que ampliarlos, pues que se quedaba pequeño. Porque si eras de derechas o eras religioso, sobre todo, pues tenías muchas papeletas de acabar ahí. Entonces tenían que agrandarlo, lógicamente. En la Barcelona de Companys llegó a haber 46 checas durante la guerra. Las checas, imaginaos que es como los calabozos de la policía, pero unos calabozos ilegales y regidos por auténticos psicópatas. Se hacían una cantidad de salvajadas, de burradas, de torturas físicas, psicológicas, asesinatos, pero sin tener que dar explicaciones a nadie, ni justificar nada, ni con sentencia de nada ni de nadie. Y este evidentemente lo sabía. Lo sabía y además estaba llevado por los distintos grupos del Frente Popular, o sea que... Y bajo el mandato de este hijo de Satanás, que esta gente cataloga como víctima del franquismo, fueron asesinados 4 obispos, se exterminó al 22% del clero de la diócesis de Barcelona y al 65% de la de Lérida. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la madre Apolonia Lizárraga, que fue torturada, asesinada y descuartizada en la checa instalada en el monasterio de San Elías. Para más INRI, ¿no? Ya sabemos del morbo, ¿no? De esta gente. Pues este tío tiene alrededor de 26.000 muertes a sus espaldas. Y esto lo hizo el escritor César Alcalá en su libro La cobardía de Esquerra Republicana, los 10 primeros meses de la Guerra Civil, donde expone que la mayoría de los cadáveres fueron inscritos en el registro con causa de la muerte muy diferente a la real. Eso de cambiar la causa de la muerte lo siguen haciendo, por lo que veo.
la pandemia y todas estas cosas. La persecución a la Iglesia por parte de la Segunda República, ese gobierno que tanto admiraba a Antonio Machado, otra víctima exiliada, y masón, por supuesto, pero una víctima de estas que llaman la masonería. Pues la Segunda República hasta 1936 y durante la Guerra Civil le costó la vida a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas, según el estudio del historiador Antonio Montero Moreno. Pues así vamos. Esto es la víctima. Este señor es una víctima para la masonería. Y Franco es un dictador asesino. ¿Es así? Sí. Según lo quiera ver cada uno, ¿verdad? Luego, por ejemplo, hay una... que es que al final todo un poco de independentismo por aquí, por allá, desde Hispanoamérica. Estos también independentistas con Pines y tal. Y luego me llamó la atención porque el primer comando de ETA se llamaba Rothschild. Porque de hecho iban a entrenar allí. Para el que no lo sepa, ETA era un grupo terrorista armado de vasco. Y curiosamente, pues el primer comando por eso se le llamaba así, iba a entrenar a Francia. Una casa mansión Rothschild. Bueno, será coincidencia. Pues a ver, adelantamos un poco el tiempo. En 2012, Arthur Mas, expresidente de la Generalidad, el mismo cargo que tenía el otro, y por supuesto independentista también, dijo que Israel es claramente un compañero de viaje de Cataluña. Por otro lado, el profesor de la Universidad Complutense Juan Antonio de Castro, coautor del libro Soros rompiendo España, aborda cómo el millonario George Soros está detrás del intento de ruptura de España en Cataluña como base para eliminar la soberanía nacional en todos los países de Europa e imponer el tsunami globalista y el relativismo moral. No sé, Arthur Mas dice que Israel es claramente un compañero de viaje de Cataluña. Luego Soros quiere destruir España, la ruptura, con la separación de territorios. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esta gente? Es que es todo un poco raro. Luego resulta que Vox rinde pleitesía también a Israel. Y a la vez Israel es compañero de viaje de Cataluña. Y también se hablaba de que Israel estaba detrás apoyando a los movimientos independentistas. ¿A qué jugamos? ¿Es que no veis la tomadura de pelo? ¿Qué es esto? Porque joder, que se ve. El relativismo moral que quiere imponer el tío este. ¿De dónde viene el relativismo moral? Y por si alguien duda de este profesor, en octubre del 2020 la Guardia Civil ubicó a Soros tras una aplicación para blindar un nuevo referéndum en Cataluña. Los investigadores analizaron el móvil de uno de los impulsores de la llamada República Digital y hallaron un documento en el que figura Open Society Foundation, entre los socios clave de la herramienta informática. Otro titular, en este caso de Catalunya Press: los lazos de Junts con el Estado de Israel son conocidos desde hace muchos años. Pues nada, podemos seguir viviendo en el mundo de caramelo, en la calle de la piruleta, pensando que es que unos y otros nos van a salvar, o que los políticos miran por nuestros intereses, por nuestro bienestar y por todo ese tipo de cosas. Pues va a ser que no, va a ser que gobierna otra gente. Hermanos, gobierna otra gente. Os voy a dar 3 citas según la página Religión en Libertad. Os leo unas breves citas de masones del más alto grado sobre la Iglesia Católica. Dice así:
Tenemos un cadáver en el mundo, de cuerpo presente. Este cadáver es el catolicismo. Tal es el cadáver que hay que echar a la fosa, uniendo al efecto en un solo esfuerzo todas nuestras energías para que se haga cuanto antes. Esto lo dijo Van Hubbeck, soberano gran comendador masónico del rito escocés en Bélgica, que es el que preside el Supremo Consejo del grado 33. Ahí es nada. Otro, la batalla empeñada entre el catolicismo y la masonería es batalla a muerte, sin tregua ni cuartel. Es menester que allí donde se presente el hombre de negro, acuda el francmasón. Es menester que allí donde primero se levante la cruz en señal de dominio, despliegue el otro el estandarte masónico. Los dos campos están perfectamente deslindados. Y este hombre, aquí da una cita de León XIII. Dice, el campo de Dios y el campo de Satanás. O sea, utiliza una cita de León XIII para ver, o sea, para dejar claro ya la confrontación y lo opuestos que son unos y otros. Dice, ya no hay vacilación posible contra la Iglesia o contra nosotros. Esto lo dijo H.G. Desmonds, miembro del Supremo Consejo de Masón de Francia. Otra, la masonería, por la plenitud de su organización, ritos, símbolos y ceremonias, se halla en capacidad de rivalizar con su grande enemigo, la Iglesia romana. Sí, queremos la guerra y la guerra a muerte contra la Iglesia. Globe di Aviella, gran maestro nacional masónico de Bélgica. Y ya la última, es preciso hacer trizas a la Iglesia. ¿A qué fin de tolerarla por más tiempo? ¿Qué servicios ha prestado a la humanidad? No reconozcas ya, hombre, el poder de la religión y deja de inclinarte ante la soberanía de la Iglesia. Esto supuestamente lo dijo H. Feury del Consejo Supremo Masón, también de Francia. Pues nada, si alguno sigue pensando pues que esta gente no tiene influencias, que no tiene poder, que es ajena a la política, que estas cosas es de conspiranoicos y todo eso, pues bueno, esto es un resumen, ¿sí? Pero aún así creo que después de escuchar esto, el que no lo quiera ver, pues no lo va a ver en la vida ya. Ya está. Termino con 3 salmos. Por supuesto hay que terminar siempre con la palabra del Señor. Salmo 5, del 10 al 13. En su boca no hay sinceridad, su corazón está lleno de maldades, sepulcro abierto es su garganta, aunque su lengua sea melosa. Castígalos, oh Dios, castígalos, que caigan presos en sus propios planes. Arrójalos por sus copiosos crímenes, por haberse rebelado contra ti. Que se alegren en cambio los que en ti confían, que siempre estén alegres, porque tú los proteges. Que se gocen en ti los que aman tu nombre, pues tú, Señor, bendices al que es justo, como un escudo lo protege tu favor. Salmo 7, del 7 al 13. Señor, levántame con ira, reprime la furia de mis opresores, ponte de mi parte, tú que has ordenado hacer justicia. Que la asamblea de los pueblos se reúna en torno a ti y presídela tú desde tu trono. El Señor juzga las naciones, júzgame, Señor, conforme a mi justicia y según mi inocencia. Pon fin a la pérfida de los criminales y afianza al justo. Tú que escrutas el corazón y las entrañas, el Dios que hace justicia. Es Dios el escudo que me cubre, el que salva los corazones rectos. Dios es un juez justo, un Dios que castiga el delito en todo tiempo. Si no se convierten, él afila su espada, tensa su arco y lo apunta. Y ya por último, el Salmo 9, del 11 y 19. Y en ti confiarán quienes saben tu nombre, porque tú no abandonas, Señor, a quienes te buscan. Pues no será olvidado por siempre el indigente, ni esperanza de infelices se frustrará eternamente. Un abrazo fuerte y viva Cristo Rey.
Cristo Rey!